preparamos para escuchar y participar en esta primer ponencia de una de las personas que más sabe sobre nuestro padre fundador, José Antonio Plancarte y la Bastida. Voy a presentar al muy ilustre señor canónigo Fidel González Fernández, quien nos ha acompañado en otras ocasiones, incluso en tiempos de pandemia. Recordaremos que desde el estudio de su cuarto allá en Roma hizo el favor de darnos seguimiento a toda la familia plancartina. Con la conferencia, con la ponencia, José Antonio Plancarte y la Bastida, su vida y obra para la mayor gloria de Dios. Él, el señor canónigo Fidel González Fernández, nació en Levinico, casería del Concejo, municipio asturiano de Alter. Estudió en Inglaterra, en Italia y en España. Tras estudiar en el Seminario Metropolitano de Oviedo, ingresó con los misioneros combonianos. Ordenado sacerdote en Valencia, también en España. Es licenciado en teología y tiene una especialización en historia de la espiritualidad, de la vida religiosa y teología en el Instituto de Vida Religiosa de la Facultad de la Universidad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene el doctorado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad de Salamanca. Tiene también el doctorado en Historia de la Iglesia por la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad Gregoriana. Tiene además el diplomado en Archivística de la Escuela de Diplomacia Vaticana y es doctor honoris causa en Humanidades por la UPAEP de Puebla. Ha sido catedrático de Historia de la Iglesia en las Pontificias Universidades Urbaniana y Gregoriana de Roma, profesor invitado en la Facultad de Historia Eclesiástica de la Pontificia Universidad Gregoriana, consultor del Dicasterio para las Causas de los Santos, para la evangelización de los pueblos, colaborador de otros organismos vaticanos. Ha sido director del Instituto de Investigación Histórica Misionera, Studium Combonianum, miembro de consejos de redacción de varias revistas de carácter científico, ha sido presidente de la Comisión Histórica Vaticana sobre el tema guadalupano y la causa de canonización de San Juan Diego Cuauhtlatóatzin. Fue miembro fundador del Instituto de Estudios Históricos Guadalupanos en México y fue también rector mayor del Pontificio Colegio Urbaniano de Propaganda Fide en Roma. Ha sido formador de misioneros y miembro de la formación permanente del Instituto de Misioneros Combonianos y postulador de la causa del niño cristero, también conocido especialmente aquí en México, en Michoacán, José Sánchez del Río, y miembro del equipo postulador de la causa de Don Vasco de Quiroga. Autor de más de un centenar de libros y artículos de carácter científico histórico, además de ser amigo personal del cardenal Norberto Rivera. Eso no lo mandó en su currículum, pero también, se puede contar entre los amigos del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien en varias ocasiones lo visitaba con mucha alegría. Bueno, mientras le disponen el lugar, le damos la bienvenida cordial con un sencillo y sentido aplauso al muy ilustre señor canónigo. Recordamos, pocas personas manejan tanto este tema y esta vida de nuestro padre fundador, y también le agradecemos que incluso durante el tiempo de la pandemia, él quiso permanecer en contacto con toda la familia guadalupana. Recordarán que además del cambio de horario, del uso horario, él hacía el esfuerzo de estar a veces en la madrugada transmitiendo estas lecciones, estos mensajes sobre lo que él iba leyendo de nuestro padre fundador. Le agradecemos no solamente esas madrugadas de Roma desde su estudio ahí en su cuarto, sino también le agradecemos que haya venido a visitarnos aquí,
a México, donde él ya conoce bien. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación para platicar brevemente sobre la figura del padre José Antonio Plancarte Labastida, en relación sobre toda su vida y obra en un México bronco, complejo y desvertebrado. Para completar un poco, que no es importante lo que se haya dicho sobre mi persona en la presentación, que apenas he escuchado, pero me imagino que lo hayan tomado de internet. Quiero decir una cosa que me parece importante. En estos momentos, un servidor, soy el decano de todos los consultores, historiadores y teólogos de la Congregación para las Causas de los Santos. Desde hace unos 40 años yo ocupo este trabajo, este oficio. Y habré tenido ocasión de examinar no menos de 500 causas de canonización. No todas llegaron a ser ni beatificadas ni canonizadas. Quizá de estas 500 pasadas, si pongo en conjunto las causas de los mártires, pasan de 1000 las que he podido examinar a lo largo de estos años. Y repito que de todo ese cúmulo han sido beatificados o canonizados quizá un 20%. Es decir, que un 80% no pasaron en absoluto el examen de los que el Santo Padre nombra para hacer un examen de carácter histórico y teológico. Le digo esto porque el padre Plancarte no es siervo de Dios. Por favor, no es siervo de Dios. Es venerable por un decreto del Santo Padre Francisco. Siervos de Dios son todas las causas que se introducen, aunque no lleguen a la venerabilidad, a la beatificación o a la canonización. Ser siervo de Dios no quiere decir que sea una causa aprobada por la Iglesia y que tenga, diríamos, dentro del santoral de la Iglesia canonizada y reconocida, un lugar particular y distinguido. Esto lo fue el padre Plancarte en un periodo de este larguísimo proceso de canonización. Fue superado a su debido tiempo y hoy es venerable, esperando que, según las exigencias de la Iglesia, canónicamente desde hace siglos, el Señor, que es la fuente de la misericordia, cumpla un signo especial al que llamamos milagro. Es una especie de confirmación de que todo lo que se ha hecho, se ha dicho, se ha estudiado sobre la persona desde un punto de vista, primero, histórico y en segundo lugar, teológico, aprobado en nombre del Santo Padre por varias comisiones sucesivas y, al final,
reaprobado tras escuchar a todos estos distintos sectores por el mismo Santo Padre, lo declara venerable. Esto es lo fundamental. El siguiente paso, que es el de la beatificación, es el que se requiere un milagro específico. Son disposiciones de la Iglesia desde hace casi 5 siglos en concreto. Ahora bien, según nuestros cálculos, mis propios cálculos, de los milagros que se presentan ante la Santa Sede con el objeto de que un venerable dé el salto reconocido por la suprema autoridad de la Iglesia, que es el Papa, para la canonización, no pasan del 30%, es decir, que un 70%, yo calculo, de los casos no cumplen con todos los requisitos necesarios que se exigen para un reconocimiento jurídico, teológico, histórico, de que ese hecho extraordinario presentado es un signo sobrenatural, no explicable desde el punto de la ciencia humana en los momentos actuales, y que por lo tanto, desde un punto de vista teológico, histórico y jurídico, la suprema autoridad de la Iglesia, que es la única que tiene poder para hacerlo, es decir, el Papa, lo reconoce como un signo extraordinario cumplido. Es lo que llamamos milagro. ¿Está claro lo que es un milagro y lo que se exige? Esto es lo que le falta al padre Blancarte, así que tienen que rezar, hacer callos en las rodillas, pidiendo al Señor que haga un milagro que cumpla todos estos requisitos. No entiendo lo que me está diciendo. ¿Se puede pegar un poquito más el micrófono o le quitamos el cubrebocas para que se escuche mejor? Me dice que me corrijan que me quite el cubrebocas para que se escuche mejor. Bueno, pues lo hacemos. Y esto es muy importante. Me decía un famosísimo periodista italiano, laico, no católico practicante, y lo escribió en un periódico italiano muy conocido, el Corriere della Sera, que quizá no exista en el mundo actual ningún tribunal tan sumamente riguroso como es el Tribunal de las Causas de Canonización de la Congregación, actualmente llamada Dicasterio para las Causas de los Santos. Es un rigor extremo y no todas las causas que llegan allí pasan, ni mucho menos. Pasarán, globalmente hablando, ni siquiera un 30%. Voy a ponerlo como número máximo, un 20%. Y esto ya indica el rigor con el que se procede y con el que fue aplicado a la causa del padre José Antonio, donde un servidor se vio en su tiempo implicado. Les voy a poner otro ejemplo que yo suelo poner con frecuencia en los cursos que doy sobre este argumento a los postuladores de la Congregación de las Causas de los Santos. ¿Cuál es su cometido, su deber, su instrumento y su hecho como postuladores? A mí me toca explicarles la metodología crítica histórica, cómo se debe acercar uno en el estudio de una causa posible para introducir
la canonización de un siervo de Dios. Repito, de un siervo de Dios. Hasta que llegue a ser venerable, hay todavía muchos pasos que dar. Y no es, diríamos, algo inmediato y supuesto. Mire, si van a Roma, contemplan la Basílica de San Pedro, una obra arquitectónica única en su género, en su estilo, en su construcción. Pero esa basílica no surgió por arte de birli birloque. Primero de todo, allí tuvieron que traer materiales muy variados, ingentes, piedras, mármoles, hierros, bronces, etcétera, etcétera, etcétera. Lo habrán amontonado. ¿Estaba hecha la Basílica de San Pedro? Les pregunto. Tenían todos los materiales. ¿Estaba hecha la Basílica de San Pedro? No. Para hacer la Basílica de San Pedro intervinieron varios genios de la historia de la arquitectura, de la historia de la ingeniería, de la historia del arte. Genios. Cito uno por todos, el principal, Miguel Ángel. Ante aquel cúmulo de material, este hombre, entre otros, es el principal, tenía una idea de lo que quería realizar. Un monumento único sobre la tumba original de San Pedro. Pero este proceso le llevó años, le llevó un desarrollo, una inteligencia, un cuidado, un cambio a veces de proyectos, una paciencia grande. Cierto, cuando muere, en lo fundamental está todo hecho, pero todavía pasarían otros 50 años hasta que la Basílica de San Pedro quedase como hoy la vemos. Y pasarían casi otros 50 años para que el entorno de la Basílica de San Pedro, es decir, la Plaza de San Pedro, la columnata que se llama así de Bernini, que no conoció a Miguel Ángel en absoluto, se llevase a cabo. Pues algo semejante sucede en las causas de canonización. Para decir el estilo y el trabajo que se realizan en este sistema. Cuando se introdujo la causa del padre José Antonio Plancarte y Labastida, hubo varios actores, es decir, personas responsables de la presentación de la causa, de estudiosos que recogieron ese material. Pero el haber recogido ese material no quería decir en absoluto que la causa estuviese hecha, ni mucho menos. Tanto es así, y aquí yo debo citar a dos personas que ahora están en la compañía del padre Plancarte en la gloria celestial, la madre Lambretón, fundamental en este trabajo, y la madre Margarita. Ya están en la gloria del cielo. A ella se debe mucho trabajo de recogida del material, pero ni la una ni la otra construyeron San Pedro. Trajeron el material, que no estaba completo. Hubo que completarlo. En la práctica yo calculo en un 70%.
A un cierto momento se presentó ese material, fue organizado, presentado aquí en México, aprobado aquí en México, en la diócesis de México, porque es siempre una diócesis que debe ser la responsable de la presentación de un proceso, y sin esa aprobación diocesana, el proceso no va adelante. Y en este caso pasó por varios obispos ordinarios de la diócesis de México. Cuando creían que todo estaba bien, lo llevan a Roma. Y ahí nos llaman a lo que se denominan consejeros, en primer lugar de carácter histórico. Y si pasa esta fase de un examen histórico crítico sobre ese material, pasa a una segunda fase, que es la teológica. Porque yo puedo pasar recogiendo todo el material, voy a poner el nombre de un personaje que no tiene nada que ver con México, pero sí con la historia universal, con Napoleón Bonaparte. Yo puedo recoger todo el material histórico auténtico, críticamente, sobre Napoleón Bonaparte, pero eso no quiere decir que todo ese material sea auténtico. Puede ser a veces inventado, malinterpretado, o puede ser auténtico y bien interpretado, pero no me demuestra que Napoleón Bonaparte sea un santo cristiano que haya practicado heroicamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad y las virtudes anejas. ¿Se dan cuenta de lo complicado que es todo esto? Pues cuando llegó este material a Roma y nos convocaron a los miembros de esa primera comisión que se llama histórica, un servidor hizo parte de esa comisión, como de otras muchísimas, a lo largo de estos 40 años. Y estos señores, con las calificaciones que se nos exige a cada uno, en el campo histórico, en el campo jurídico, en el campo teológico y en el campo humanístico, pues llegamos a la conclusión de que sí, será un buen hombre, pero no demuestra en absolutamente nada en relación a lo que se pretende, para atrás. Y esto se llama, en términos jurídicos, una respuesta negativa. Es decir, se acabó. Con un dilata. ¿Qué quiere decir dilata? No decimos que este señor no pueda ser introducido en una causa de canonización, pero este material que aquí nos presentan no es suficiente, no es exhaustivo, no está bien hecho, ni jurídicamente, ni históricamente, ni humanísticamente, ni teológicamente. Así que, desde el principio de nuevo. Entonces, sonrío porque no me lo imaginaba entre ese grupo de personas. Antiguamente, al principio de la historia del dicasterio, hablo del siglo XVII, finales del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, eran los que hacían este trabajo los abogados de rota, los que llevaban adelante todos los asuntos de diríamos, cuestiones patrimoniales. Y con una característica muy especial, que estamos en pleno debate de las polémicas con el protestantismo. Por lo tanto, los papas son extremadamente rigurosos para
responder a las objeciones que el mundo de los protestantes acusaba al mundo de la Iglesia Católica, específicamente romana, de hacer santos por tubería. O sea, en absoluto sin fundamento, porque el único santo es Cristo Señor, los demás no lo son, porque no aceptan ni siquiera el concepto. Ante todo esto, lógicamente, yo estaré aquí, es la materia que me toca explicar a los postuladores, pues tuvieron que tomar en serio, a partir de los papas de entonces, nombro uno por todos, el principal se llama Urbano VIII, que me iba a decir a mí que un día yo sería el rector de la institución universitaria que lleva su nombre, los Pontificios Colegios Urbanianos de Roma. Puso toda una serie de condiciones que todavía siguen hoy vigentes en este campo. Todo pasó, pero en cierto momento comenzaron a dar una respuesta a las objeciones que se pusieron y entonces lo vuelven a reintroducir. Nos llaman a los mismos que habíamos examinado lo anterior y nuestra respuesta, vuelvo a sonreír, fue la misma. No. No demuestra nada. Está mal hecho. Comenzando por acá. ¿Por qué? Porque faltan esas dimensiones fundamentales a las que me he referido. Y entonces hay que tomarlo en serio. Hay en las consultas, que se llaman técnicamente consultas, este grupo de consultores pontificios de carácter histórico, primero, y en un segundo momento, si pasa, la parte histórica de carácter teológico. Se discute y dice, miren, lo sentimos, voy a serles muy franco porque es inútil que yo diga cosas que no corresponden a la verdad. Aquí hay lo que se llama un relator general, que correspondería, la figura del relator general, para que usar un lenguaje que me entiendan, al papel que desarrolla en cualquier proceso civil el fiscal. El fiscal es el que presenta las pruebas. Si hay un crimen, le toca al fiscal examinar las pruebas y demostrar que son auténticas o rechazar las pruebas en favor diciendo que no son suficientes. Coordina toda la cuestión. Esto se llama el relator general, que está asistido por otros relatores particulares, específicos, que llevan otras causas, porque no puede una sola persona llevar los centenares, ahorita, antiguamente docenas, de causas que se presentaban. Entonces, se discute todo esto y luego en una sesión general de todo el dicasterio y la solución, permítame que se lo diga, yo ya tenía detrás de mí una experiencia que es la más bonita de mi vida, que fue la experiencia de Juan Diego, que pasó lo mismo. Y en el caso de Juan Diego, yo era el más joven de todos los relatores y el prefecto, cardenal prefecto de la congregación, había sido mi antiguo rector universitario y me conocía muy bien. Y dice, ¿te vas a comprometer tú? Digo, ¿yo? Sí, tú. Porque conocía que como mentalidad, que es todavía la que hoy tengo, yo soy muy positivista en historia. Todos mis grandes maestros, que ya han muerto todos, han sido historiadores que
han deslumbrado los estudios de la historia en las diversas universidades donde yo pues, he intentado aprender algo de ellos. Y lo poco que sé lo he aprendido de estos grandes maestros cuyos nombres hoy figuran en todos los ámbitos de los estudios históricos. Por lo tanto, no es nada mío, lo he aprendido, porque uno aprende y sigue aprendiendo siempre hasta la hora en que Dios le llama a la eternidad. Pues digo, bueno, si usted me lo dice, yo lo acepto, pero no sabemos cómo irá a acabar todo esto. Yo puedo hacer lo que se llama el fiscal particular de este asunto. Vamos a ver en qué queda. Tendrá su tiempo debido y un examen histórico crítico. Y entonces empezamos a trabajar un poco. Ya había muerto la madre Sarita, que daba su sucesora. Y yo se lo dije a ella claramente, digo, mire, olvide todo el pasado. Vamos a empezar desde el principio. Y el principio es un principio arduo, complejo, que exige tesón, estudio y un ámbito de estudio multidisciplinar. No voy a ser yo el que lo haga solo, porque es imposible, y menos aún usted, sino que tenemos que tener todo un conjunto de expertos en varias materias que nos van a ayudar a abrir cauces y examinar todo esto. Entonces, digo, vamos a comenzar desde el principio y ahí es donde yo empecé a rehacer desde cero lo que se llama técnicamente una positio. Positio en latín significa un sumario documental demostrado, científico, sobre la causa que uno quiere proponer. Esto lo propone el fiscal y lo firma. Es decir, que si ahí hay unos errores, en definitiva, el fiscal que lo ha firmado tiene una responsabilidad grave y, por lo tanto, antes de firmarlo, lo examina con cuidado para que las cosas encuentren un cauce debido. Y gracias a Dios, yo reduje las objeciones fundamentales que se podían plantear y que había que reexaminar a unos 5 puntos distintos que yo expuse en este apartado. Cuando luego que pasaron unos años, yo lo presenté a la congregación de los santos, se convocó de nuevo la comisión histórica. Y doy gracias a Dios porque el resultado de todos los consultores historiadores fue unánimemente independiente, porque el juicio es independiente y por escrito y firmado, y además antes de leer, discutir y firmar, pronunciamos el mismo juramento que los padres conciliares del Concilio de Trento pronunciaron en su momento, que resumiéndole, porque es una página completa, resumiendo dice, ni el interés propio, ni la simpatía, ni la antipatía, ni el soborno pecuniario o de dinero o de honores, es decir, la venalidad, hacerse comprar, ni cualquier otra cosa con cargos políticos, eclesiásticos, civiles, nada de todo esto. Juro ante Dios y ante el Evangelio que nada de esto tendrá lugar en mi conciencia a la hora de dar un juicio sobre este caso. Es un compromiso muy serio.
este compromiso que hacemos. El último que me ha tocado hacer fue el viernes de la semana pasada, precisamente. Pues bien, el resultado fue que aquella nueva exposición era totalmente positiva. Y aquí entonces yo interrumpo algo. Todo esto, no voy a entrar en ello, esto fue el juicio o el parecer, voy a llamarle parecer, no juicio, que un servidor dio en aquel momento. Son 21 folios. Yo creo que aquí están todas las cuestiones. A veces son un poco complicadas, delicadas, pero yo creo que esto son los puntos fundamentales que luego mis colegas compartieron y dividieron. De todo esto, a un cierto momento, yo lo quise resumir, diríamos, de una manera, podemos llamarla más, diríamos, a la mano de lectura, en este libro que es ahorita, que lo acabo de ver en estos momentos, que se titula José Antonio Plancarte y la Bastida, 16 Abad de Guadalupe. Miren que esto es fundamental, porque esto se llama el lema por el que un personaje, en este caso Plancarte, el punto principal de su beatificación o canonización. Y luego añado, fundador del Instituto Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Segundo punto. Tercer punto. Testigo del acontecimiento guadalupano y renovador de la vida sacerdotal secular de un México turbulento y confuso. Su vida y sus obras. Aquí tienen lo que nosotros, los consultores, primero historiadores y luego lo mismo, los teólogos lo aprobaron todos a la unanimidad, consiste precisamente el núcleo fundamental de lo que podemos decir que es la figura de Plancarte. Yo no me voy a, diríamos, porque ya los minutos que quedan a mi disposición son pocos. Pero fíjense, yo no puedo empezar por el último punto de lo que aquí acabo de leer. No es esta la mente de la Santa Sede. No puedo empezar por el penúltimo. No puedo empezar por el cuarto último. No puedo empezar por el quinto último. Debo empezar por el primero. El 16 Abad de Guadalupe. Este es el motivo fundamental que consta en lo que se llama el lema de la canonización. El aprobado por el Papa en el decreto de la venerabilidad. Y luego siguen los demás. Y entre otros, testigo del acontecimiento guadalupano. Vaya sí, este es fundamental. Renovador de la vida sacerdotal secular en un México turbulento y confuso. Estos son los puntos. O tocan estos puntos y los desarrollan, o si no, permítame, porque yo soy franco, un historiador franco. Sirve a nada un congreso. Los puntos son estos. Y lo repito, lean este libro, porque es lo que fue aprobado por nosotros, los que propusimos al Santo Padre la venerabilidad y, faltando el milagro, la canonización. Ciertamente, dentro de este conjunto está la fundación del Instituto de las Hijas
de María Inmaculada de Guadalupe al servicio de estos elementos fundamentales. Pero no es un instituto como podría ser el Instituto de las Hijas de San José de los Pobres, lo estoy inventando. No, hay que ver de dónde nace ese carisma al servicio de lo que está ese carisma y el sentido que tiene ese carisma. Pues bien, ya voy a concluir porque lo que tenía escrito no lo he tocado. El título de este libro, con esto concluyo, podría resultar un tanto extraño al querer encuadrar la biografía de un personaje, José Antonio Plancarte Labastida, mexicano de pura cepa, en un México del complejo mundo social y religioso eclesial católico de finales de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, caracterizado por muchas convulsiones y broncas políticas que tocaron profundamente la convivencia civil y la vida de la Iglesia, siempre asociada a la misma desde el primer instante de la gestación de México como realidad política. La conferencia mía, que no he pronunciado, era a partir de aquí. Pero si llegan a leer este libro, lo intuirán. Y con esto yo acabo porque... Le damos las gracias al muy ilustre señor canónigo Fidel González Fernández. Las hijas de María Inmaculada de Guadalupe han preparado un bellísimo, con un gusto, con un tacto, como todo lo que hacen las hermanas, y la familia Plancartina le otorga este pequeño obsequio atendiendo a todas las horas y horas que el muy ilustre señor canónigo Fidel González Fernández. Lo que decía en un momento en que lo agarré distraído es que en la presentación, que es un buen amigo del cardenal Norberto Rivera Carrera, entre otras de sus cosas de su currículum. No será solamente amigo de él, sino de toda la familia Plancartina por su interés por nuestro fundador. Le damos un fuerte aplauso para despedir.